patrocinado por Innovamed Panamá. Porque cada experimento cuenta, use insumos que marquen la diferencia. Muy buenos días. Feliz día del tecnólogo médico a todos. Gracias por levantarse temprano. Algunos pidieron permiso para poder venir y celebrar el Día del Tecnólogo Médico. ¿De qué mejor forma que una jornada científica? Contento de ver a grandes amigos de la universidad, personas que compartieron conmigo esos momentos que todos aquí saben estresantes para poder llegar a graduarse y obtener el título de tecnología médica, y otros colegas que nos hemos encontrado en el camino y que a lo largo de mi carrera hemos trabajado juntos, tanto en el Ministerio de Salud como en empresas privadas, etcétera. Yo actualmente me encuentro trabajando en Indicasat. Para los que no conocen Indicasat, este es Indicasat, esta es la foto del instituto. Estamos en Ciudad del Saber. Somos una asociación de interés público que está adscrita a la Senacid, y somos como un híbrido. Tenemos la parte de contar con fondos públicos y con fondos privados. Esto nos hace un poquito diferente como institución gubernamental porque nos permite poder gestionar fondos privados. Y esto es una gran ventaja a la hora de hacer investigación científica, porque los que están en instituciones públicas saben los trámites burocráticos que conlleva poder hacer investigación. No quiere decir que sea fácil, pero por lo menos tenemos por así decirlo, una ventaja con respecto a otras instituciones públicas para poder aplicar a fondos de investigación y poder ejecutarlos de una manera un poco más ágil, siguiendo toda la normativa y las reglamentaciones nacionales. Como Juan mencionó, yo me encuentro en el Centro de Neurociencia, soy investigador del Centro de Neurociencia, también hice mi doctorado en Indicasat y actualmente me dedico a la parte de búsqueda de biomarcadores. Búsqueda de biomarcadores, bueno, varios colegas en Indicasat hacen lo mismo, pero cada uno una línea diferente. Yo específicamente en el área de neurociencias para enfermedades neurodegenerativas. Neurociencia es un campo muy amplio que involucra muchas ramas diferentes dentro del conocimiento, y nosotros específicamente nos hemos enfocado en el estudio de enfermedades neurodegenerativas porque es una de las enfermedades que va asociada a la edad, y como ya sabemos, actualmente las expectativas de vida en Panamá y en el resto del mundo ha aumentado significativamente. Y esto gracias a los avances médicos, a los avances en todas las tecnologías y a la medicina en general. Y ustedes son parte de ese aporte de por qué vivimos más tiempo. Diagnosticamos de forma más oportuna las enfermedades y podemos vivir mucho más tiempo con enfermedades. No significa que vivamos con calidad de vida, pero vivimos con enfermedades. Y aquí lo que están viendo literalmente es en diferentes regiones del mundo cuál es la expectativa de vida y cómo ha crecido en los últimos años. La área que más crece en expectativa de vida es la región de América Central y del Sur. Específicamente, se muestra que una expectativa de vida de 70 años, mujeres siempre van a vivir más tiempo que los hombres, 73, y los hombres 65. Específicamente para Panamá, hasta el 2012 se ha registrado que la esperanza de vida es de 80 años, o sea que la mitad de la población llega a 80 años, siendo las mujeres con 80 años de expectativa de vida, los hombres 73, y en general cuando lo sumamos ambos 76,83. Entonces vemos que es bastante lo que vivimos, pero no necesariamente, como mencioné, estamos viviendo con calidad de vida, vivimos llenos de enfermedades, y en ese tipo de buscar cómo podemos mejorar la calidad de vida en general, entonces nosotros nos estamos enfocando específicamente en el área de neurociencia. Hay muchos retos y prioridades relacionados con el envejecimiento, no solamente con las enfermedades del cerebro, sino que tenemos que enfocarnos en las saludes crónicas relacionadas a la edad. Hay mucha falta de datos sobre factores de riesgo, y esto es algo que infieren directamente en las ciencias de laboratorio, porque la mayoría de todas estas enfermedades, ¿cómo se mide su progresión? Por medio de pruebas de laboratorio. Hay datos clínicos, pero las pruebas de laboratorio se convierten en una herramienta fundamental para diagnosticar y para monitorear todas estas enfermedades. Hay retos económicos, ya que cada vez más disminuye el número de trabajadores versus los jubilados.
esta relación se está haciendo más corta, porque lógicamente estamos viviendo más tiempo. Y las personas al vivir más tiempo se jubilan y siguen, representan entonces una carga al sistema de salud pública, pero menos personas están trabajando de manera formal. Y esto hace que esta relación sea complicada. Hay una carga social de los cuidadores, hay disparidades relacionadas con la posición socioeconómica, la experiencia vital y, muy importante, individualmente hay un reto de calidad de vida. Nosotros en cada vez que damos una presentación, somos conscientes de que tenemos que poder mostrar cómo esta carga se está haciendo evidente y poder tratar de buscar asignación de recursos adecuada para estudios en esta categoría. Y, por supuesto, todos tenemos que aunar esfuerzos para la prevención e intervención de todas estas enfermedades. Estos son algunos datos que nosotros hemos publicado mediante los estudios que llevamos adelante. Esto fue en una corte de 468 participantes y vimos cuáles fueron las 15 condiciones más comunes crónicas para personas de 60 años y más. Eh, Algunos datos interesantes, que 84% de la muestra tenía al menos una condición crónica, llámese diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, entre otras. 58%, o sea que 2 personas o más tenían condiciones crónicas en la muestra en general. Aquí están viendo los porcentajes para todas las enfermedades: 54% para hipertensión, y en Panamá se estima que estamos entre un 50 y un 60% en la población general de adultos. No solamente de adultos mayores, sino de adultos jóvenes, de 18 años hacia adelante. O sea que son datos muy alarmantes de que nuestra población tenga más de 50% de aparición de hipertensión. Imagínense eso. Y así mismo se van desarrollando, van categorizando todas las enfermedades y nosotros específicamente nos enfocamos, nos enfocamos en lo que es el deterioro cognitivo. Y, muy importante, hemos tomado una pregunta que se llama el deterioro cognitivo subjetivo. ¿Qué es esto? Es cuando la persona siente que ya tiene problemas de memoria, pero sus pares no lo notan. Las personas que están alrededor dicen: no, yo lo veo que lleva una vida normal, a mi concepto esta persona no está presentando ningún problema, pero ya el individuo tiene algún indicio y esto lo podemos medir por medio de biomarcadores y por eso nos interesa tanto. Algunas proyecciones de la demencia: se espera que esto vaya aumentando, pero actualmente, imagínense, tenemos casi más de 55 millones de personas con demencia y para el 2050 vamos a tener 150 millones de personas. Son datos alarmantes. Y esto va de la mano de lo mucho que vivimos. El Alzheimer literalmente lo podemos categorizar de dos formas. La enfermedad de Alzheimer es de inicio genético y se da con una aparición en personas de 30 a 60 años. Usualmente esta enfermedad, este tipo de Alzheimer en Panamá todavía no ha sido diagnosticado porque va ligado de una manera directa a la familia. Si una persona presenta los genes que están mutados para esta predisposición, 100% de las veces lo va a pasar a su progenie. Eso significa que sus hijos van a tener Alzheimer también. Y es de inicio muy temprano. El Alzheimer que es más común y representa más del 95% de todos los casos a nivel mundial es el Alzheimer de inicio tardío. Usualmente inicia a partir de los 60, 65 años. 5% de la población mayor de 60 años la posee, 20% de la población mayor de 80 años la tiene, y esto va aumentando. Si ven, a medida que vamos envejeciendo, va aumentando lo que es la probabilidad y la aparición de la enfermedad. Esto es porque es una enfermedad directamente ligada a la edad. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La edad, como ya lo mencioné, el sexo femenino, y esto, una de las explicaciones es porque las mujeres viven más tiempo. Como viven más tiempo, tienen mayor predisposición a que aparezca la enfermedad. Hay factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, entre ellas la hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, obesidad y, muy importante, la inactividad física. Hay algunos factores de riesgo genéticos, como es el APOE, que lo vamos a hablar más adelante, y también hay determinantes estructurales y sociales de la salud. No es lo mismo envejecer o un entorno donde tienes toda la atención de salud, donde te puedes hacer tus exámenes, que envejecer en un entorno donde no tienes nada. Entonces, esto se llaman determinantes sociales que influyen directamente en la aparición de la enfermedad. Muy importante, estamos claros que el Alzheimer empieza 20 años antes.
Cuando una persona ya muestra los primeros signos y síntomas cognitivos, la persona ya no se acuerda de las cosas, esto significa que ya el cerebro ha cambiado en los últimos 20 años. Esas proteínas que vamos a conversar más adelante son las que se van acumulando en el cerebro y crean que el cerebro pierda la masa cerebral. Y ahí es donde tenemos que nosotros enfocarnos en la parte de investigación, cuando no hay síntomas y cuando hay la fase preclínica. Porque una vez ya llega al estadio de diagnóstico y atención médica, no se puede hacer nada. Ningún medicamento, actualmente no hay medicamentos, y los pocos que han mostrado algún tipo de efecto ya no funcionan cuando la persona tiene la enfermedad. Tiene que ser antes. Este es un esquema de cómo progresa la persona cuando comienza a acumularse estas proteínas que se llaman proteínas betas amiloide en el cerebro en la fase preclínica. Después viene la deterioro cognitivo leve, donde ya hay síntomas cognitivos y hay marcadores positivos a nivel molecular de la neuropatología. Después tenemos síntomas que interfieren ya con las actividades de la vida diaria, que son las actividades que eh, nos permiten estar aquí hoy, caminar, hablar, escribir, tomar decisiones, ese tipo de actividades. Cuando ya la persona comienza a mostrar que no puede realizar las actividades de la vida diaria, entonces ya tenemos una fase de Alzheimer. Hay una fase de Alzheimer temprana, moderado y severo. A medida que va pasando el tiempo, se va incrementando. Y el cerebro, lógicamente, va sufriendo cambios estructurales, principalmente en el hipocampo, en la corteza entorrinal y en el lóbulo temporal medial. Y estos son los que están involucrados específicamente en la memoria. Algunos síntomas, los primeros que se muestran son problemas para leer, baja reconexión, que no reconocen los objetos y se pierden fácilmente. Eso es cuando tenemos un Alzheimer de inicio temprano, la persona comienza a mostrar estos primeros síntomas. Cuando ya estamos en la etapa moderada, ya la persona no puede juzgar que las situaciones en las cuales se enfrenta, es muy impulsivo y pierde la atención rápidamente. O sea que la persona, tú le hablas y simplemente no te hace caso. Y cuando ya tenemos el Alzheimer severo, entonces tenemos lo que es pérdida del lenguaje, ya la persona literalmente no se acuerda de las palabras, y comienzan los problemas motoros y de función. O sea, ya la persona no puede, hasta el punto que no pueden comer, porque ya se les olvida cómo hacerlo. Esto muestra lo complicado que es los estudios de biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer. Hay muchos procesos involucrados en la neurodegeneración. Estamos hablando de inflamación, patología por beta-amiloide, patología por tau, disfunción sináptica, inclusiones de la proteína TDP43, eh, toxicidad por hierro, daño neuronal, disregulación vascular. Y en cada proceso de la neurodegeneración podemos nosotros encontrar biomarcadores específicos para cada proceso. Entonces, esto se vuelve un poco complicado porque es imposible poder medirlos todos para poder encontrar un mecanismo. Entonces, lo que la ciencia en los últimos años se ha enfocado es en ver cuáles son los que tienen la mayor evidencia en la literatura y enfocar sus esfuerzos. Y se han enfocado en la búsqueda de la patología de tau y la patología de amiloide beta. ¿Por qué? Porque son las dos proteínas que se encontraron. La proteína amiloide beta es la roja esta que se ve aquí, y ella se acumula afuera de las conexiones de la neurona, y esta acumulación dentro del cerebro produce que las neuronas no puedan conectarse. Y todos sabemos que eso es como el alimento de las neuronas, la conexión y la comunicación entre ellas. Y cuando eso ya no se da, entonces hay muerte de la neurona. Y la otra es la proteína tau, que es una proteína que la principal función es estabilizar los microtúbulos dentro de la neurona. Y esta estabilidad permite que la neurona pueda funcionar. Cuando la proteína tau comienza a acumularse dentro de la neurona, produce se desestabiliza y se rompe la neurona. Y esta ruptura hace que se libere y nosotros podamos detectarla. Y también produce daño a la neurona. O sea que son los dos principales procesos patológicos de la enfermedad. No es hasta el 2016 que se crea una nomenclatura que se llama ATN, que es la que se está usando actualmente para poder hacer una clasificación de estas proteínas, siendo la proteína A para amiloide beta, T para tau y N para neurodegeneración, donde involucra varias otras proteínas en líquido cefalorraquídeo y más resonancia del cerebro. Aquí lo que están viendo en la parte de arriba
es la metodología PET. Actualmente en Panamá tenemos PET, se usa principalmente para procesos oncológicos, pero el PET, que es la emisión de positrones, nosotros la usamos para poder detectar estas dos proteínas en el cerebro y esas son las manchas que ustedes están viendo aquí, esos patrones rojos con amarillo. A medida de que la persona tiene mayor acumulación de proteínas, entonces nosotros vemos que la persona comienza a mostrar mayor deterioro. En el 2018 se crean los criterios diagnósticos donde incluyen estas proteínas. Entonces ya sabemos que podemos usar las proteínas para diagnosticarlos porque los criterios clínicos se unieron con los de laboratorio y ya los tenemos adelante. Y no es hasta el 2024, hasta el reciente año, que definimos que la enfermedad de Alzheimer como un proceso biológico que se da con la aparición de estos cambios neuropatológicos mientras el individuo se encuentra sintomático. Hasta la última clasificación previa a esta, las personas eran clasificadas como Alzheimer cuando ya tenían los síntomas. Hoy en día, las ciencias de laboratorio han aportado grandemente en la búsqueda de estos biomarcadores que en la última clasificación, en los criterios de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ya la persona cuando tiene la proteína, aunque no tenga ningún síntoma cognitivo, es diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. Y eso es gracias a las pruebas de laboratorio. Este es para que vean un poco la clasificación. Nosotros estamos utilizando estos dos core, core 1 y core 2, porque es donde se da la detección de líquido fluorraquídeo para las proteínas amilo y beta y tau, y por medio de ello entonces se hace la clasificación. Nosotros en los estudios que llevamos adelante medimos no solamente proteínas, medimos también la parte cognitiva, la parte neuropsiquiátrica y funcional, porque para poder hacer un diagnóstico tienes que tener todo el conjunto de variables. Estos son los métodos, como ya la mencioné, la neuroimagen. Nosotros actualmente estamos haciendo resonancias del cerebro porque no contamos con PET, principalmente porque no tienes los isótopos para poder medirlo. Eso, los ciclotrones que tenemos actualmente no están enfocados en hacerlos para esta tecnología, sí lo hacen para otras, pero específicamente para el Alzheimer no. Nosotros también detectamos el líquido mediante la punción lumbar para poder, ya que es la radiografía más cercana que tenemos del cerebro. Este líquido es el que va en el cerebro y las proteínas se encuentran ahí. O sea, el obtenerlo, medirlo, entonces podemos detectar las proteínas que estamos buscando. Y esto es para que vean lo complejo de poder hacer el diagnóstico. Primero hay que atender al participante, en nuestro caso, hacer una historia familiar, se le toman todas estas variables, se le pueden tomar muestras de sangre para ver parámetros generales como vitamina B12, TSH, función renal y del hígado, se le hace un genotipado, un examen neurológico y un examen físico. Ya una vez se tiene la clasificación de que es un posible Alzheimer o posible deterioro cognitivo, se le hace una batería neurocognitiva muy comprensiva para poder determinar cuáles son los dominios cognitivos que están afectados. Y así sucesivamente llegamos a la parte del líquido cefalorraquídeo y a la parte ya de recomendaciones, porque como no tenemos un tratamiento, entonces lo que hay que recomendarles cambios de estilo de vida saludables a los individuos para poder que eviten llegar al desarrollo de la enfermedad. Estos son cómo se ve a medida que pasa el tiempo, las proteínas disminuyen en líquido cefalorraquídeo, que se lo voy a mostrar algunos resultados, y la proteína tau aumenta. Y este CDR es lo que literalmente es un score para poder medir la severidad clínica de la enfermedad. Esto es para que vean en una escala bien sencilla qué es lo que pasa primero. Lo primero es la acumulación de la proteína beta amiloide que produce una neurodegeneración. Después hay un cambio sináptico y no es hasta el final donde se afecta tanto la cognición como la función global, que son las dos últimas líneas. Y esto pueden pasar de 15 a 20 años antes que suceda. Entonces es muy importante comenzar a hablar del tema del diagnóstico y de cómo podemos nosotros implementar estas pruebas para que podamos nosotros medirlo tempranamente y decirle a la persona, o es probable que usted vaya a desarrollar la enfermedad, se le da un seguimiento, se le mide cada cierta cantidad de años y entonces nosotros podemos tener un plan de trabajo sabiendo que no tenemos medicamentos efectivos a la fecha. El primer estudio que llevamos adelante se llama el Panama Aging Research Initiative, por las siglas PARI, y se denominó 001, pero era el primer protocolo que llevamos adelante y fue entre el 2012 y el 2015. Fue una corte clínica de 423 participantes, 65 años o más, y el año de educación, imagínense, fue de 7.8, o sea que más
200 personas, al menos 200 personas tenían 7,8 años de educación o menos y otros más. Y esto es alarmante porque sabemos que los años de educación va ligado directamente a la cognición. Estas son todas las variables que se le midieron. Como pueden ver, es un estudio comprensivo. eh, y algunos de los datos que se publicaron de estos estudios fue que 50% de la población no tenía ni deterioro cognitivo ni depresión. Al 21% de los participantes que nosotros evaluamos tenía deterioro cognitivo. Encontramos depresión en 20% de las mujeres frente a 13% de los hombres. Y 21% de nuestra corte tenía cuatro enfermedades crónicas o más. Y cerca de 36 a 40% presentaba al menos una actividad, una discapacidad en actividades de la vida básica o instrumental. Voy a pasar un poquito rápido esto para no tomarme más tiempo de los compañeros. Pero algunos otros resultados, nosotros ya caracterizamos la corte para Alzheimer y para deterioro cognitivo en Panamá y mostramos que utilizando las proteínas que les mencioné en líquido fosfolorraquídeo podemos discriminar claramente entre los grupos. Y esto es lo que muestra la gráfica esta. Esta es una razón de la proteína tau fosforilada con amiloid beta y vemos cómo difiere significativamente entre cada grupo. Y este es el grupo de doctores que trabajan conmigo en este trabajo. Esto es una proteína en sangre, donde vemos un perfil de proteínas. Muchas de estas ustedes las reconocerán por otras enfermedades y asimismo nosotros podemos utilizarlas en conjunto para poder hacer una discriminación de las personas que tienen Alzheimer de los que no tienen. Y estos son perfiles de proteínas ya establecidos. Esta es la proteína beta amiloide, cómo interfiere y estos son los resultados. Nosotros encontramos el alelo E3 con mayor predisposición en nuestra corte, 63%, y el alelo E4, al menos una copia entre 26, 27% de la población de estudio mostró al menos una copia de E4, que este es el que confiere el factor de riesgo. Las personas que tienen este genotipo tienen hasta de 5 a 10 veces mayor predisposición de desarrollar la enfermedad. Esto ya lo mostré más adelante. Y por último, quiero mostrarles el último estudio que vamos adelante, comenzó en el 2023 y es una corte clínica desde la Ciudad de la Salud y desde el INDICASAT. Y en este estudio lo que estamos haciendo es evaluando ya los grupos diagnósticos. Los grupos diagnósticos porque tenemos cuatro grupos específicos. Tenemos personas con deterioro cognitivo leve, sin deterioro, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Entonces, como pueden ver, tomamos muchas variables para ellos porque es la única forma de poder hacer el diagnóstico clínico con los biomarcadores. Y estos son algunos hallazgos que hemos encontrado en la resonancia. Esto que está en el círculo amarillo es el hipocampo, y lo que están viendo acá es una persona sin deterioro, con deterioro cognitivo leve, con enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Como pueden ver, la progresión de la enfermedad no es el mismo participante, lo que también son personas diferentes, pero este espacio se reduce. Como les mencioné, que las proteínas se acumulaban en el cerebro y esta acumulación hace que haya una muerte de la neurona. Una forma directa de ver la muerte de la neurona es el espacio que antes ocupaba y por eso es que lo ven en un espacio negro, porque los espacios negros son aire. Esto es lo que mide la resonancia. Entonces, como pueden ver, aquí está relleno, acá ya está un poco más visible el espacio y cuando la persona tiene Alzheimer es mucho más visible. Esto lo que significa es que el área del hipocampo de esa persona disminuyó en tamaño. Esas neuronas se eliminaron y por lo tanto pierde la habilidad que ya hemos mencionado a lo largo de la presentación. Estos son los datos de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. Pueden ver, este es el perfil característico de las personas del grupo con Alzheimer y se ve si lo compararan con el primero, que es el grupo sin deterioro, pueden ver la disminución significativa que hay entre los valores. En el caso de la proteína tau aumenta y de la tau fosforilada también aumenta. También igual que la razón p-tau amiloid beta. Son algunos datos de los genotipados que no voy a entrar mucho en detalle. Y por último, mencionarles que también llevamos un proyecto de secuenciación masiva, NGS, que llevamos en colaboración con nuestros colegas del Gorgas, con Juan Castillo específicamente aquí presente. Yo creo que por eso me invitó a la charla. Y lo que pueden ver acá es un estudio de variaciones genéticas. Ya ahora no solamente queremos quedarnos en los biomarcadores bioquímicos, sino que también queremos hacer estudios genéticos aparte de la POE. Entonces lo que estamos viendo es una batería de un exoma clínico
en la cual estamos midiendo alrededor de 4.800 genes y vamos a poder determinar para enfermedades del cerebro y para otras enfermedades cuáles son las variantes que tienen mayor predisposición en estos grupos. Y eso es lo que nos encontramos haciendo en estos momentos, corriendo esos experimentos. Y para finalizar, recordarles que cerca del 30-35% de los casos de Alzheimer es prevenible porque se debe a factores de riesgo ambientales, como baja educación, hipertensión, obesidad, pérdida de audición, tabaquismo, depresión, diabetes, inactividad y aislamiento. Si nosotros elimináramos completamente todas las personas que desarrollan Alzheimer por estas variables, estuviéramos disminuyendo cerca de un 40% de los casos de Alzheimer a nivel mundial. O sea que no todo es biológico, también hay algo que nosotros podemos hacer al respecto. Y para finalizar, este es el grupo de colaboradores con que yo trabajo, la doctora Gabriel Brito, que es la directora del Centro de Neurociencia, la doctora Diana Oviedo, el doctor Cito Bryan de Texas, la doctora Ivonne Torres de la Universidad de Panamá, la doctora Eugenia Milender de Florida State University, la doctora María Beatriz Carreira, Ámbar Pérez, la doctora Yaxelis, Giselle Rangel y el magíster Juan Castillo. Así que les agradezco enormemente que me hayan escuchado y estoy atento a cualquier pregunta o consulta.